En la cena de Navidad mi padrastro dijo gritándome, «Le regalarás tu casa a tu hermano culero o te largas a la verga de aquí». Tengo 22 años. Mi padre biológico se fue para Estados Unidos cuando yo era un niño, según él para darnos una vida mejor, pero la realidad es que jamás volvió y nos dejó a nuestra suerte. Crecí viendo a mi mamá batallar, pero yo me prometí que no pasaría hambre. Desde los 16 me puse a trabajar en lo que fuera, ahorré cada peso, aprendí de inversiones y, después de años de partirme el lomo y no salir de fiesta como los demás, logré comprarme mi propia casa. Es pequeña, pero es mía. Mi mamá se juntó con Esteban hace tiempo, y él trajo a su hijo, Diego. Diego tiene mi misma edad, pero es un parásito que no terminó la prepa, no trabaja, y se la pasa gastándose el dinero de mi mamá en alcohol. Llegué a la cena de Navidad con la mejor actitud. Incluso traje el pavo, las bebidas y regalos para todos, incluyendo a Esteban y a Diego. Todo parecía ir bien. Estábamos comiendo y platicando de cosas sin importancia, hasta que Esteban se tomó su cuarta copa de tequila, se puso de pie y golpeó la mesa para llamar la atención de todos. Me miró con una sonrisa hipócrita y soltó la bomba. «Hijo, ya lo estuvimos platicando tu mamá y yo. Como tú ya tienes éxito y ya tienes dinero, y Diego no tiene nada porque la vida ha sido dura con él, decidimos que el mejor regalo de Navidad que puedes hacer es pasarle las escrituras de tu casa a tu hermano. Él necesita empezar su vida y tú puedes comprarte otra fácil. O lo haces o te largas a la verga de aquí ahora mismo». Yo me quedé totalmente frío. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Primero, Diego ni siquiera es mi hermano de sangre. Es medio hermano porque mi mamá se juntó con ese tipo cuando mi padre nos abandonó. Segundo, ¿con qué derecho este señor, que ni siquiera aporta a la casa, intenta regalar mi propiedad? Me solté riendo por los nervios, pensando que era una broma de muy mal gusto, pero nadie se reía. Diego tenía una cara de cínico impresionante, y mi mamá simplemente agachó la cabeza, evitando mi mirada. Ahí supe que ella estaba de acuerdo con ese robo. Le dije con la voz firme, «Esteban, si esto es una broma, para allá. No voy a regalarle el trabajo de años de mi vida a alguien que no sabe ni barrer su cuarto. Estás loco si crees que voy a ceder mis escrituras». Ahí fue cuando explotó el infierno. Esteban se puso rojo de la rabia, tiró su silla hacia atrás y golpeó la mesa tan fuerte que las copas se rompieron. Se me acercó a la cara y me gritó, «Eres un pinche culero egoísta. Él es tu hermano y la familia se apoya. Te estoy diciendo que o le das la casa a las buenas o te olvidas que tienes madre y te largas a la chingada de esta familia, ahora mismo». El silencio en la casa era horrible. Miré a mi mamá a los ojos, esperando que me defendiera, que le dijera que se callara, pero ella solo balbuceó con lágrimas en los ojos. «Hijo, por favor, no seas así de duro. Diego necesita un lugar seguro para vivir y tú eres muy inteligente. Tú puedes hacer otra casa en un par de años. Hazlo por la paz de la familia». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que para ellos yo no era un hijo o un hermano, solo era una cuenta de banco. Me levanté lentamente, agarré mi chamarra y las llaves de mi carro. Diego se atrevió a decirme, «Ya ves, hermano, no seas envidioso, total a ti te sobra». No soporté más y les grité con todo el odio que tenía guardado. «Pues váyanse todos directo al carajo. Esta pinche cena la pagué yo, el vino que se están tragando lo pagué yo y la ropa que traes puesta, Diego, también te la compré yo. Nunca en su vida van a volver a ver un solo peso mío y sobre mi cadáver les doy mi casa. Púdranse juntos en su miseria». Salí de la casa azotando la puerta tan fuerte que el vidrio se estrelló. Escuchaba a Esteban gritándome desde la entrada que no me atreviera a volver y a mi mamá llorando. Ahora estoy en mi casa solo, en plena Navidad. Mi celular no deja de sonar. Tengo mensajes de mis tíos diciéndome que el dinero no es más importante que la familia. Y mi mamá me mandó un texto diciendo que fui un grosero y un mal agradecido con Esteban por cómo le hablé en su casa. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo podía decir eso después de que yo he sido el único que la ha apoyado siempre? No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché unos golpes violentos en mi puerta principal. ¡Eran ellos! No se quedaron conformes con los gritos en la cena y vinieron a buscarme a mi propiedad. Esteban estaba afuera gritando como un animal poseído, pateando mi puerta de madera. «¡Abre la pinche puerta, culero! Sé que estás ahí adentro escondido como una rata. Sal y danos la cara o te juro por Dios que tiro la puerta y te saco a patadas de tu propia casa». Yo no me iba a quedar callado en mi propio territorio. Abrí la puerta de un tirón y me le puse enfrente. Esteban intentó entrar a la fuerza, pero lo empujé tan fuerte que rebotó contra el barandal del porche. «Ni te atrevas a poner un pie adentro, cabrón. Estás en mi propiedad, y si no te largas ahorita mismo, llamo a la policía y te vas a pasar el resto de la Navidad a la cárcel por intento de robo y allanamiento. ¡Lárgate de mi vista!». Diego, el cínico de mi medio hermano, se asomó detrás de él con una cara de burla que me daba un asco profundo. Me gritó en la cara, «Danos las escrituras, pinche envidioso. Papá dice que como tú tienes dinero y éxito, esta casa me toca a mí porque la familia se apoya. Dámelas por las buenas o de aquí no nos vamos, culero». Me dio un coraje que sentí que me explotaba el pecho. Le grité con todo el odio que tenía guardado. «¿Derecho de qué, Diego? Si no has trabajado ni un solo día de tu perra vida. Tú no eres nada mío y no te voy a regalar ni un puto ladrillo del trabajo de mi vida. Póngase a trabajar, par de muertos de hambre». En ese momento llegó mi mamá en un taxi bajándose a toda prisa y llorando a gritos, dándome una vergüenza horrible frente a todos mis vecinos que ya estaban asomados por las ventanas. Se hincó en mi banqueta y me agarró de las piernas. «Hijo, por favor, abre la casa y dásela a Diego. Esteban dice que si no lo haces, él me va a dejar y yo no tengo a dónde ir.
Por favor, no seas tan duro con nosotros en Navidad. Me rompió el alma y me dio una rabia que nunca había sentido. Miré a mi mamá a los ojos y le grité con toda la decepción del mundo. Prefieres a este tipo que te amenaza y a un hijo que no hace nada antes que a mí que te he dado todo. Si él te quiere dejar, que te deje, mamá. Váyanse a la verga los tres y no vuelvan a pisar mi casa en su perra vida. Esteban soltó una carcajada de loco, se limpió la cara y me gritó mientras yo sacaba el teléfono para marcar al 911. Esto no se queda así, culero. Esta casa va a ser de Diego quieras o no, porque la familia se respeta o se paga caro. Mañana mismo voy a ver cómo te quito todo, pinche mocoso. Diego me escupió en la entrada antes de que se subieran al taxi para irse. Disfruta tu casa esta noche, culero, porque te vamos a hacer la vida imposible hasta que nos la des. No pude pegar el ojo en toda la noche. Me la pasé revisando las cámaras de seguridad cada 10 minutos, esperando que ese par de sinvergüenzas regresaran con un mazo a tirar mi puerta. A las 7 de la mañana, mi celular empezó a vibrar como loco. No eran mensajes, eran notificaciones de mis redes sociales. Esteban había subido un video a Facebook y TikTok donde salía mi mamá llorando en mi banqueta, diciendo que yo la había golpeado y corrido a la calle en plena Navidad para quedarme con su herencia. Sentí que la cabeza me iba a explotar de la rabia. Salí de mi casa directo a la fiscalía para poner la denuncia por extorsión y pedir la orden de restricción. Pero cuando llegué al estacionamiento del Ministerio Público, ahí estaban ellos esperándome. Diego tenía una piedra en la mano y Esteban se me dejó venir al carro gritando como un desquiciado. ¡Bájate de ahí, pinche malagradecido! ¿Ya viste el video? Todo el mundo sabe que eres una basura de hijo. O nos firmas el traspaso de la casa ahora mismo, o te juro que no sales vivo de este estacionamiento. Yo me bajé del carro con el celular grabando todo y les grité con toda mi alma. ¡Atrévanse a tocarme! Estoy afuera de la delegación y tengo cámaras en el carro que grabaron cómo inventaron esa mentira. ¡Lárguense de aquí antes de que los refunda en el bote por difamación y amenazas de muerte! Diego, el cínico de mi medio hermano, lanzó la piedra contra mi parabrisas y gritó: «¡Me vale verga la policía! Esa casa es lo único que nos va a sacar de la miseria y me la vas a dar porque me pertenece. Eres una mierda por tener todo y no querer compartir con tu propia sangre». Me dio un coraje que sentí que perdía el control. Le grité en su cara: «¿Sangre? Tú no eres nada mío, eres el hijo de un tipo que solo vino a robarnos. Póngase a trabajar, pinche Aragán, que mi casa no es beneficencia pública para mantener parásitos». Mi mamá apareció detrás de una camioneta. Se veía fatal, con la cara hinchada de tanto llorar, pero esta vez no estaba rogando. Me miró con un odio que nunca le había visto y me gritó frente a toda la gente que ya estaba grabando: «Ya no eres mi hijo. Por tu culpa Esteban me dijo que si no tenemos la casa, él se va a ir con otra familia y me va a dejar sola. Dame las escrituras y olvídate de que existo. Prefiero 1000 veces a mi pareja que a un hijo tan codo y sin corazón». Sentí que el mundo se me caía encima. Escuchar eso de mi propia madre fue peor que cualquier golpe. Me quedé mudo un segundo, pero luego la rabia se volvió hielo. Los miré a los tres y les grité con la voz más fría que pude: «Perfecto, mamá. Si prefieres a ese tipo que te amenaza con dejarte antes que a mí que te he dado todo, quédate con él. Pero sepan que acabo de cancelar las tarjetas que tú usabas y mañana mismo cambio las chapas de mi casa. Que les vaya bien en la calle». Esteban intentó soltarme un golpe, pero 2 policías que escucharon el escándalo salieron corriendo y lo sometieron contra el piso. Esteban gritaba como loco: «¡Suéltenme! Ese mocoso me está robando lo que es mío por derecho de familia. ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te voy a matar!». Me metí a las oficinas mientras escuchaba cómo se llevaban a Esteban esposado y Diego gritaba insultos desde lejos. Mi mamá se quedó sentada en la banqueta llorando, pero esta vez no sentí lástima, solo un vacío enorme. Me quedé parado en la entrada de la delegación viendo cómo se llevaban a Esteban a las galeras. ¡Vamos a morir no fue como todos! En las películas. Fue triste y penoso. ¡Ten cuidado, tonto! Había gente grabando con sus celulares y escuché a una señora decir: «Mira qué mal hijo, metió a la cárcel a su papá». Me dieron unas ganas de gritarles que ese tipo no era nada mío, pero preferí entrar a terminar el papeleo. Estuve ahí sentado 3 horas. El abogado de oficio me explicó que la orden de restricción no es mágica. ¡Vamos por que el tarda arsenal! Y que, al ser propiedad privada, lo mejor era contratar seguridad o cambiar chapas de inmediato. Salí de la oficina con un nudo en el estómago. Cuando llegué al estacionamiento, Diego ya no estaba, pero mi mamá seguía ahí sentada en una banqueta, sola. Me acerqué con el corazón en la mano, esperando que ya se le hubiera pasado el coraje. Pero cuando me vio, ni siquiera se levantó. ¡Dame dinero! Me miró con una frialdad que me caló hasta los huesos y me dijo en voz baja, pero firme: «¿Ya estás contento? Esteban va a perder su trabajo por esta mancha en su expediente y todo por tu pinche orgullo. Dime cómo vamos a comer ahora que él no esté. Eres un malagradecido que prefiere unos ladrillos antes que la paz de su madre». Sentí una rabia impresionante. No pude evitar gritarle ahí mismo frente a todos: «¿Cómo vamos a comer? Mamá, yo soy el que paga la luz, el agua y hasta tu celular. Ese tipo solo se gasta lo que tú ganas en tus ventas. Déjate de tonterías y date cuenta que te está usando para quitarme lo que mi papá me dejó y lo que yo he trabajado». Ella se levantó, se limpió las lágrimas con el brazo y me soltó la frase que terminó de matarme: Sígueme. «Tu padre se fue porque no nos quería y tú eres igualito a él. Quédate con tu casa. Ojalá que las paredes te den el cariño que hoy acabas de perder. No me vuelvas a Enemigo a la buscar». Se dio la vuelta y se fue caminando hacia la parada del camión. No me pidió aventón, no me miró atrás. Me subí a mi carro y me quedé ahí como media hora, llorando de puro coraje y tristeza. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Gasté casi 4,000 pesos Enemigo a la cambiando vista, todas las enemigo a la chapas vista. y poniendo protectores reforzados.
Mientras el señor trabajaba, me llegaron mensajes al grupo de la familia. Mis tíos, los mismos que nunca me ayudaron cuando no teníamos que comer, empezaron a decir: hijo, no seas así, dale una oportunidad a Diego, él es joven y cometió un error, pero tú tienes la posibilidad de ayudar. Les contesté con todo el enojo del mundo. Si tanto les preocupa el futuro de Diego, denle posada en sus casas o páguenle una renta a ustedes. A mi casa no vuelve a entrar nadie que me haya amenazado con quitarme lo mío. El que me vuelva a escribir para defender a ese parásito, lo bloqueo también. A las 10 de la noche, escuché un carro estacionarse afuera. Miré por la cámara y era Diego con otros 2 tipos que no conozco. No gritaban, solo se quedaron parados frente a mi reja, fumando y viendo hacia mis ventanas. Me mandó un mensaje de texto que decía: las leyes no duran para siempre, cool. Nos vemos pronto. Llamé a la patrulla de mi zona, pero me dijeron que como no estaban haciendo nada ilegal en ese momento, no podían llevárselos. Me pasé la noche con un bat de béisbol a un lado de mi cama, viendo el monitor de las cámaras, saltando con cada ruido de la calle. Eran las 3 de la mañana, y yo seguía viendo el monitor de las cámaras. Diego y sus amigos se fueron, pero el mensaje de "nos vemos pronto" no me dejaba. Sabía que en mi casa estaba seguro por las protecciones, pero el mundo real empieza afuera de la reja. Al día siguiente, traté de hacer mi vida normal. Fui al gimnasio donde siempre entreno para despejar la mente. Estaba a mitad de mi ¡asesinato triple! Los puestos, cuando de repente sentí un golpe seco en el hombro. ¡Era Diego! No estaba solo. Venía con otros 2 tipos que se me pusieron alrededor para que nadie viera. Me quité los audífonos y le grité en su cara frente a todos: ¿qué carajo haces aquí, Diego? Lárgate o ahorita mismo le digo a los de seguridad que te saquen a patadas. Te dije que no me volvieras a buscar. Él se rió con esa cara de cínico que me revienta el hígado y me soltó un grito que hizo que todos en el gimnasio dejaran de entrenar. Me vale madre el gimnasio y me vale madre tu seguridad, culero. Solo vengo a avisarte que mi papá ya salió de la delegación porque tu pinche denuncia no sirvió para nada. O nos das el dinero de la venta de la casa, o te juro que no vas a poder caminar tranquilo por ninguna calle de esta ciudad. Sentí que el coraje me cegaba. Agarré una de las mancuernas de 20 kilos y le grité con toda mi alma: ¡atrévete a tocarme, pendejo! Inténtalo y aquí mismo te quito lo valiente. Lárguense de mi vista antes de que cometa una locura. Los de seguridad llegaron y los sacaron a empujones, pero Diego me gritó desde la puerta: mañana en el trabajo nos vemos, ahí no te vas a poder esconder. Salí del gimnasio temblando de pura rabia y me fui directo a la fábrica donde trabajo. Pensé que ahí estaría seguro, pero cuando llegué al estacionamiento, vi el carro de mi mamá estacionado justo en la entrada. Ella estaba ahí con Esteban, quien tenía la cara toda hinchada y roja por haber pasado la noche en las galeras. Apenas me bajé del carro y Esteban se me dejó venir como un loco gritando enfrente de todos mis compañeros de trabajo: mírenlo, aquí está el hijo de puta que mete a su familia a la cárcel en Navidad. Eres una basura, pinche muerto de hambre. Danos lo que nos pertenece o ¡asesinato cuádruple! Corra por ser un hijo tan mierda. Mi mamá se puso a llorar en medio de la entrada, haciéndome un escándalo peor que el de la cena. Hijo, mira cómo dejaste a Esteban. Por tu culpa no tenemos dinero ni para la comida de hoy. Vamos. Dame las escrituras de una vez, o te juro que me quedo aquí gritando que me golpeaste hasta que todo tu trabajo se entere de la clase de monstruo que eres. Yo ya no podía más con la humillación. Les grité con todo el aire de mis pulmones mientras mis jefes salían a ver qué pasaba. ¡Ya basta, por favor! Mamá, estás ayudando a un delincuente a extorsionar a tu propio hijo. Esteban, si no te largas en este segundo, llamo a la patrulla que está en la esquina. ¡dominando! Esta vez no vas a salir en 24 horas, te lo juro. Esteban me escupió en los zapatos y me gritó antes de subirse al carro: disfruta tu último día de trabajo, culero. Mañana vamos a regresar con más gente y vamos a ver si tu jefe te sigue defendiendo cuando tengas a toda la familia aquí afuera, quemándote por ratero. Enemigo a la vista. Me metí a la fábrica con la cara roja de la vergüenza. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que no podía tener ese tipo de espectáculos en la puerta, que si no arreglaba mis problemas familiares, iba a tener que prescindir de mis servicios. Ahora estoy en mi estación de trabajo, sin poder concentrarme, viendo cómo me llegan mensajes de mis primos diciendo que soy un cerdo por hacerle eso a mi mamá. Estaba frente a la máquina en la fábrica, pero mi mente estaba en otro lado. Sentía las miradas de mis compañeros de trabajo en la nuca, susurrando sobre el escándalo que mi mamá y Esteban acababan de armar en la entrada. El miedo de perder mi empleo por las locuras de esos parásitos me tenía sudando frío. De repente, mi celular vibró en el bolsillo. Miré la pantalla. Número desconocido. Pensé que era Esteban llamando desde otro celular para seguir insultándome, así que contesté de mala gana, listo para gritar: ya déjenme en paz, malditos haraganes. Si vuelven a llamar, voy directo con el abogado y no los va a salvar nadie. Del otro lado hubo un silencio pesado. Luego, una voz de hombre, gruesa y algo cansada, me contestó con una calma que me heló la sangre: hijo, Josué, tranquilo. No soy Esteban, soy yo. Soy tu papá. Sentí que el corazón se me detuvo. Me quedé mudo, agarrado de la mesa de trabajo para no caerme. ¿Mi papá? ¿El hombre que se fue a Estados Unidos hace años prometiendo una vida mejor y que nunca volvió? ¿El que nos dejó a nuestra suerte y por el que mi mamá terminó juntándose con el animal de Esteban? Le grité al teléfono con una mezcla de odio, confusión y mucha rabia acumulada. ¿Qué carajo quieres? ¿Después de tantos años vienes a llamarme precisamente hoy? Para mí tú estás muerto desde que nos abandonaste. Lárgate a la chingada tú también con tus promesas falsas. Él suspiró y su voz sonó más seria, ignorando mis insultos. Escúchame bien, Josué. Me enteré de todo.
Me enteré del video que subió ese muerto de hambre de tu padrastro y de cómo tienen a tu mamá de su lado. Sé que te están pidiendo las escrituras de la casa que tú pagaste. No permitas que te quiten ni un clavo, hijo. Esa casa es tu patrimonio, y nadie tiene derecho a robártelo. Me dio un coraje impresionante. ¿Cómo sabía él lo que estaba pasando? ¿Quién le dio mi número? Le grité de nuevo, llamando la atención de todos en la fábrica. ¿Cómo te atreves a darme consejos? Tú nos dejaste primero. Si hubieras estado aquí, mi mamá no se habría juntado con ese tipo y yo no estaría pasando este infierno. No necesito que un cobarde me diga qué hacer con mi dinero. Mi papá alzó la voz, sonando autoritario como nunca lo recordaba. Llámame como quieras, pero no dejes que te roben. Mañana llego a la ciudad, ya estoy en la frontera. Voy a ir a tu casa y voy a poner en su lugar a ese hijo de puta de Esteban y al huevón de Diego. Espérame mañana a primera hora porque esta vez no te vas a quedar solo. Colgó. Me quedé viendo el celular con la vista nublada. No sabía si sentir alivio o más rabia. Justo cuando guardé el teléfono, mi jefe se acercó con la cara roja de enojo y me gritó frente a todos. «Josué, te dije que nada de celulares y nada de escándalos. Toma tus cosas y vete a tu casa. Estás suspendido hasta que tu familia deje de ser un circo. Ya no te quiero ver aquí hoy». Salí de la fábrica casi corriendo, con la cabeza dándome vueltas. Tenía a Esteban y a Diego amenazándome, a mi mamá odiándome, mi trabajo pendiendo de un hilo y ahora, al hombre que me abandonó regresando de la nada para ayudarme. Pasé la noche en vela, brincando con cada ruido de la calle, con el bat de béisbol a un lado de la cama. La suspensión en la fábrica me tenía con el alma en un hilo, y la promesa de mi papá de que llegaría hoy me daba vueltas en la cabeza. ¿Realmente iba a venir después de tantos años? A las 8 de la mañana, un coche con placas extranjeras se estacionó frente a mi reja. Se bajó un hombre alto, de espaldas anchas, con el pelo canoso, pero la misma mirada firme que recordaba. Era él. Me quedé helado tras el vidrio, mientras él solo asentía con la cabeza, esperando a que saliera. Abrí la reja temblando. Nos quedamos parados en el porche, mirándonos en silencio. No hubo abrazos, solo un respeto amargo. Él vio la puerta reforzada y el vidrio roto de la ventana. Me miró a los ojos y me dijo con una voz gruesa y calmada: «Hijo, perdóname por haberme ido tanto tiempo. Sé que la regué feo. Pero en cuanto vi ese video y me enteré de lo que ese infeliz de Esteban te estaba haciendo, no pude quedarme de brazos cruzados. Vine a poner orden en mi familia, Josué, y a asegurarme de que nadie te quite lo que tú te ganaste con tu sudor». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta de la pura emoción. Justo cuando iba a contestarle, un rechinido de llantas nos hizo voltear. El mugroso carro de Esteban se frenó detrás del coche de mi papá. Se bajaron él y Diego, bajando de nuevo con esa actitud de matones, listos para volver a gritar. Esteban ni siquiera vio quién estaba conmigo y empezó a bramar desde la calle, pateando mi reja. «Ya llegamos por lo nuestro, infeliz. Sé que te corrieron del trabajo por mi culpa, y va a ser peor si no me das esas escrituras ahorita mismo. Dáselas a tu hermano, o te juro que...». En ese momento, mi papá caminó hacia la reja con una calma que daba miedo. Esteban se quedó mudo, se le bajó el color de la cara, y hasta dio un paso atrás, soltando el aire del puro susto. Mi papá le gritó con una voz que hizo vibrar el piso de toda la cuadra. «¿A quién carajos crees que le estás gritando, animal de monte? Ya llegó el dueño de esta familia y el que va a poner en su lugar a un parásito como tú. Tócale un solo pelo a mi hijo, o intenta entrar a esta casa otra vez, y te juro que no vives para contarlo, cabrón». Esteban tartamudeaba. Todo el valor se le escapó por los pies, temblando como gelatina. No, señor, usted no entiende. Es que el muchacho no quiere apoyar a la familia. Su mamá dice...». Mi papá le soltó un grito que hizo que todos los vecinos salieran a ver. «¡Cállate, el hocico, baboso! Tú no eres familia de nadie, eres un ratero que se aprovechó de que yo no estaba. Y tú, Diego, póngase a trabajar, pinche huevón, que de mi hijo no van a volver a tragar nunca en su perra vida». Mi mamá bajó del carro llorando a gritos, dándome una vergüenza horrible frente a mi papá. Pero esta vez, al verlo a él, se quedó paralizada, monstruo desde afuera. Agarré las bolsas de ropa de Diego y las de Esteban que estaban en el cuarto de visitas y las arrastré hasta la entrada principal. Con una rabia que me quemaba las manos, abrí la puerta y empecé a lanzar todo hacia la banqueta. «Ahí tienen su basura. Lárguense de mi propiedad y no vuelvan nunca, malditos rateros», grité con todas mis fuerzas. Esteban y Diego, al ver que mi papá no cedía y que yo ya no les tenía miedo, empezaron a recoger sus trapos del suelo entre insultos. Mi mamá se subió al carro llorando, gritándome que me iba a quedar solo en la vida. Arrancaron quemando llanta dejando una nube de humo y un silencio pesado en la calle. Me quedé sentado en los escalones de la entrada, temblando. Mi papá cerró la reja con candado, se sentó a mi lado y suspiró profundamente. Por fin, después de años, estábamos solos. Lo miré y le solté la pregunta que me carcomía. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué tardaste tanto en volver?» Él bajó la mirada, se talló la cara y me confesó algo que me dejó helado. «Hijo, yo siempre estuve al pendiente de lejos, pero cuando supe que tu mamá ya estaba haciendo su vida con ese tal Esteban, sentí que yo ya no tenía lugar aquí. Pensé que ella había encontrado a alguien bueno para ustedes. Qué equivocado estaba. Yo también hice mi vida allá en el norte, Josué. Tengo una esposa que me ayudó a salir adelante,
Y tienes una hermana, una niña de 8 años. Sentí que el mundo se me detenía otra vez. Le grité con un nudo en la garganta. ¿Una hermana? ¿Me estás diciendo que mientras yo me partía el lomo trabajando en la fábrica y aguantando las humillaciones de Esteban, tú tenías otra familia perfecta? ¿Por qué no me dijiste nada antes, papá? Mi papá me puso una mano en el hombro con los ojos llorosos. ¡Ay, porque tenía vergüenza, Josué! Sentía que si te llamaba solo te iba a dar más problemas. Pero cuando vi ese video que subieron a redes, donde ese infeliz te quería quitar tu casa, mi esposa fue la que me dijo, ve por tu hijo, él te necesita, ella sabe que tú eres mi sangre, y no voy a dejar que esos parásitos te destruyan, lo que con tanto sudor has construido. Me quedé mudo. Tenía una hermana de 8 años que ni conocía. La rabia contra Esteban seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una confusión enorme. Justo cuando iba a decirle algo más, mi celular vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero sabía perfectamente de quién era. No creas que porque llegó tu viejito ya ganaste, Josué. Mañana que él no esté, vamos a regresar por lo que es nuestro. Cuida mucho tu casita porque a lo mejor mañana amanece hecha cenizas, Esteban. Le enseñé el mensaje a mi papá y él se levantó de un brinco rojo de la rabia. Este infeliz no entiende. Josué, dame las llaves del carro. Vamos a buscarlos ahorita mismo a la casa de tu mamá o a donde se estén escondiendo. Si quieren jugar con fuego, se van a quemar con el verdadero dueño de esta familia. Yo lo agarré del brazo, lo miré a los ojos y le dije con la voz más calmada que pude. ¡No, papá! ¡No les hagas caso! ¿Para qué ir a buscarlos? Eso es lo que ese infeliz quiere, que vayamos para hacernos caer en una trampa, o que nos metan a la cárcel a nosotros. Déjalos que se pudran en su propio odio, ya no valen la pena. Mi papá se quedó respirando agitado viendo el celular. Poco a poco se fue calmando. Se sentó de nuevo conmigo y me miró con una seriedad que nunca le había visto. Me tomó de las manos y me soltó una propuesta que me dejó con la boca abierta. Escúchame bien, Josué. Ya no tienes por qué pasar por esto. Mira, si tú quieres, podemos vender esta casa. Con lo que saques y lo que yo tengo ahorrado, te vienes conmigo a Estados Unidos. Vente a vivir conmigo, hijo. No te faltará nada, te lo prometo. Así te olvidas de Esteban, de Diego y de todo este infierno que te han hecho pasar. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Pero él no se detuvo ahí. Siguió hablando con los ojos brillando. Mi esposa está totalmente de acuerdo en que vivas con nosotros. Ella sabe que eres un buen muchacho. Y tu hermana es la más feliz. Le he hablado tanto de ti, de lo trabajador que eres, que se muere por conocer a su hermano mayor. Vámonos de aquí, Josué. Empieza de cero donde nadie te conozca y donde tu familia de verdad te respete. Me quedé mudo. Por un lado, sentía un alivio enorme de imaginarme lejos de los gritos de mi mamá y las amenazas de Esteban. Pero por otro lado, esta casa era mía. Era el sudor de mis años en la fábrica. Era mi orgullo. Le grité con una mezcla de alegría y miedo. Pero papá, es mi patrimonio. Tanto que me costó que estos parásitos no me lo quitaran. ¿De verdad crees que sea lo mejor? ¿Dejar mi trabajo, mi ciudad, todo lo que conozco por irme a un lugar donde no conozco a nadie? Mi papá me abrazó fuerte y me susurró al oído. Las casas son ladrillos, hijo, pero la paz mental no tiene precio. Allá podemos hacer cosas grandes juntos. Piénsalo, no tienes que decidir ahorita, pero no dejes que estos muertos de hambre te sigan arruinando la vida en esta colonia. En ese momento volvieron a pasar por afuera de la casa. Escuchamos el motor del carro de Esteban y un grito desde la calle. ¡Mañana no amanece tu casa, culero! Mi papá salió al porche y les gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Lárguense ya, perros! ¡Sigan ladrando que ya les queda poco tiempo de burla! Entramos a la casa y por primera vez en días no me sentí solo. Pero la decisión era pesada. ¿Vender todo y largarme con el padre que me abandonó pero que ahora me ofrecía una familia real? ¿O quedarme a pelear por mis muros contra mi propia madre y su pareja? Mi papá me vio dudando, mirando las paredes que con tanto esfuerzo levanté, y me tomó por los hombros para que lo viera fijamente. Escúchame bien, Josué. No tienes por qué preocuparte por los ladrillos. Si es por la casa, vendemos esta de una vez. Con lo que te den y con lo que yo tengo ahorrado, yo te pongo para una casa nueva allá con nosotros. Lo que quiero es que te olvides de todo esto, de los gritos, de las amenazas y de esta gente que solo te quiere ver derrotado. Me quedé mirando a mi papá a los ojos y, por primera vez en años, sentí que alguien realmente me estaba cuidando sin pedirme nada a cambio. Solté un suspiro largo, como si soltara toda la porquería que había cargado en la fábrica y con las deudas de mi mamá. Está bien, papá. Tienes razón, ya no quiero pelear por esto. Vendamos todo y vámonos lejos de aquí. Quiero empezar de cero y conocer a mi hermana. Quiero tener una familia de verdad. Hicimos los trámites de la venta en menos de una semana. Todo fue rápido y en secreto para que Esteban y mi mamá no se enteraran hasta que yo ya estuviera lejos. El día que cruzamos la frontera y llegamos a la casa de mi papá, los nervios me estaban matando. El corazón me iba a 1000 por hora. En cuanto bajé del carro, la puerta de la casa se abrió de golpe y salió corriendo una niña pequeña, con el cabello largo y una sonrisa que iluminó toda la calle. Era ella. Era mi hermanita.
Se me dejó venir corriendo y se colgó de mi cintura con una fuerza que no sabía que tenía una niña de su edad. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. Me abrazó tan fuerte que enterró su carita en mi playera y me dijo con una vocecita que me partió el alma. Hermanito Josué, por fin llegaste. Papá me dijo que eras muy valiente y que trabajabas mucho. Yo te quiero mucho aunque no te conocía. Quédate aquí con nosotros. Aquí nadie te va a gritar. Yo te voy a cuidar. Me solté a llorar ahí mismo en la banqueta. Nunca en mi vida, ni mi mamá, ni Diego, ni nadie, me había dicho algo tan bonito sin pedirme dinero a cambio. Sentir ese abrazo puro y sincero me hizo darme cuenta de que mi casa anterior solo eran ladrillos y problemas. Pero esto era lo que realmente me faltaba. Mi madrastra salió también y me recibió con un abrazo de madre de verdad, diciéndome, «Bienvenido a tu casa, hijo. Aquí eres parte de nosotros». Por primera vez en mi vida, pude dormir una noche completa sin tener el bat de béisbol a un lado de la cama. Estaba a miles de kilómetros de Esteban y de mi madre, pero estaba más cerca que nunca de la paz que siempre busqué. Soy el malo por haber vendido todo y haberme ido sin avisarle a mi mamá, dejándola a su suerte con Esteban, para poder ser feliz con la familia de mi papá. Vivir con mi papá y mi nueva familia ha sido como despertar de una pesadilla que duró años. Todos los días me levanto sin ese nudo en el estómago, sin el miedo de ver quién me va a pedir dinero o quién me va a gritar. Mi hermanita se ha vuelto mi sombra. Nos la pasamos increíble juntos. Vamos al parque todas las tardes, jugamos. Y verla sonreír me hace olvidar todo lo que sufrí en la fábrica y en aquella casa. Por fin entiendo lo que es el cariño de verdad. Ese que no te pone condiciones ni te ve como un cajero automático. Estoy feliz, estoy en paz y sobre todo me siento libre. Pero mientras yo construía mi nueva vida, el destino se encargó de cobrarles la factura a los que me hicieron daño. Hace apenas una semana recibí una llamada de mis tíos. Me contaron que Esteban y mi mamá, en su desesperación por haber perdido la casa y el dinero que yo les daba, se hundieron más en sus vicios. Una noche, después de una de sus tantas parrandas, se subieron al carro completamente borrachos. Esteban iba manejando como un loco, gritando y peleando con mi mamá, cuando se pasaron un alto a toda velocidad. El choque fue brutal. Embestieron de lleno a otro carro donde viajaba una familia inocente. A Esteban y a mi mamá no les pasó prácticamente nada, solo unos rasguños y el susto. Pero en el otro vehículo la tragedia fue total. Una persona murió en el lugar por culpa de su irresponsabilidad. La policía los detuvo ahí mismo. Al dar positivo en la prueba de alcohol y ser los causantes de una muerte, no hubo dinero ni influencias que los salvaran. ¡Están en la cárcel! Y por lo que me dicen, les esperan muchos años, tras las rejas por homicidio culposo y conducir en estado de ebriedad. Diego, al verse solo y sin nadie que lo mantuviera, terminó en la calle, pagando el precio de su propia flojera. Cuando colgué el teléfono, sentí una tristeza profunda por lo que pudo ser mi mamá, pero luego sentí un alivio enorme. Si yo me hubiera quedado ahí, si les hubiera dado la casa, probablemente yo también hubiera estado en ese carro o sufriendo las consecuencias de sus locuras. Mi hermanita llegó en ese momento, me jaló de la mano y me dijo, ¿vamos por un helado, Josué? La miré, sonreí y le dije que sí. Caminamos hacia el parque bajo el sol, dejando el pasado atrás para siempre. Por fin la justicia llegó y yo por fin tengo el hogar que siempre soñé. Si te gustó esta historia y si te sentiste identificado o te emocionó la justicia que recibió Josué, suscríbete al canal. No te pierdas las próximas historias que traemos para ti. Dale like para que más gente conozca esta lección de vida. Déjame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Josué? ¿Perdonarías a tu madre o te irías con tu padre para empezar de cero? Gracias por el apoyo, familia. Nos vemos en el próximo video.